Nota: este vídeo no pretende herir u ofender a alguien, solo busca entretener. Harry Potter y Dragon Ball no me pertenecen, créditos a J.K. Rowling y al difunto Akira Toriyama, al igual que la música e imágenes, crédito a sus respectivos creadores. Capítulo 17, lo que todos dicen. No es seguro, insistió Ron con firmeza, casi en un susurro para no atraer demasiada atención, pero con un tono que transmitía su creciente incertidumbre. Piensen un poco, es el mejor amigo de Trunks. Maldición. ¿No les parece sospechoso? Hermione frunció los labios con una mezcla de incredulidad y disgusto, como si acabara de escuchar la cosa más estúpida del mundo. Ron, de las idioteces que siempre dices, esta es una de las peores. Goten él es amable, un chico genuino. No es alguien que vaya por ahí causando problemas. Es incapaz de hacer algo así. ¿De verdad lo crees, Hermione? ¿Qué sabemos en realidad de él? Alzó una ceja, con una expresión desafiante. ¿Sabes algo de Goten más allá de lo que ves aquí en la escuela? ¿Conoces su historia, sus verdaderas intenciones? No sabemos ni siquiera de dónde viene exactamente. Hermione abrió la boca para replicar, pero sus palabras se atoraron. Algo en las palabras de Ron la dejó sin respuesta, y bajó la mirada, sintiendo una punzada de duda. ¿Era posible que hubiera algo que no sabía sobre Goten? Creo que Ron podría tener un punto. Harry habló en voz baja, como si estuviera intentando mediar entre sus amigos, pero sus palabras llevaban un matiz de inquietud. Goten parece simpático, no lo niego, pero es cierto que estaba algo raro en la cena de Halloween. ¿No recuerdas cómo se fue de repente, dejando su plato sin tocar? Parecía exaltado, como si hubiera pasado algo que lo inquietara. La castaña desvió la vista, recordando aquel momento. Era cierto, había algo inusual en la forma en que Goten se había marchado. Sin duda, era un chico extraño. Algo en ella se revolvía de solo considerar que Goten, alguien que le había parecido tan amistoso y agradable, involucrando en una terrible situación. Quizás, Hermione vaciló, pero su tono de voz era apenas un murmullo. No quería admitirlo, pero parte de ella sentía que podía haber algo detrás de las sospechas de sus amigos. Harry la miró con simpatía, consciente de la dificultad que ella tenía para aceptar cualquier duda sobre alguien que consideraba honesto. No podemos arriesgarnos, continuó con más seguridad, mirando a ambos. Si queremos hacer la poción multijugos, creo que, no deberíamos arriesgarnos con alguien que pueda estar, no sé, involucrado en lo de Trunks, podríamos ponernos en peligro. Debemos ser cautelosos. Ron asintió con convicción, mirando a Hermione con algo de esperanza, como si buscara una aprobación que le confirmara que sus sospechas no eran injustificadas. Hermione respiró hondo, y aunque en su corazón quería defender a Goten, algo la retenía. Sentido común. Sabía que Harry y Ron tenían razón en ser cuidadosos. Después de todo, estaban frente a una situación que no podía subestimarse. Después de la última catástrofe con los duendecillos de Cornualles, Lockhart parecía haber aprendido algo, o al menos, había dejado de llevar criaturas vivas a sus clases. En lugar de eso, ahora se dedicaba a relatar las supuestas hazañas de su vida, narrando con emoción cada capítulo de sus libros. Sin embargo, la mayoría de los estudiantes había aprendido a desconectarse mentalmente tan pronto como Lockhart comenzaba a soltar cuanta mierda viniera en su libro, y solo volvían a la realidad cuando el tono del profesor sugería que estaba a punto de pedir voluntarios para recrear alguno de sus momentos más heroicos. Bien, exclamó con entusiasmo. Hoy haremos algo distinto. Sus ojos brillaban mientras miraba a sus alumnos con una sonrisa que pretendía ser acogedora, pero que a la mayoría les causaba incomodidad. Todos en el aula, incluidas las chicas, parecían encogerse en sus asientos. Algunos bajaron la cabeza, otros disimuladamente se escondían tras sus libros, y Harry, resignado, suspiró, sabiendo que era el blanco habitual de Lockhart para estas recreaciones. Sin embargo, para sorpresa de todos, Lockhart se aclaró la garganta y anunció: dejaremos descansar a nuestro querido Harry por hoy. Lockhart sonrió con autocomplacencia y miró alrededor del aula, buscando una nueva víctima. Veamos, ¿quién se ofrece para ayudarme? Al oír esto, los estudiantes casi se desmoronaron aún más en sus asientos, claramente esperando evitar la atención de su egocéntrico profesor. Pero Lockhart, como un depredador que olfatea la debilidad, escaneó la habitación hasta que sus ojos se detuvieron en un chico de cabello lila que parecía ajeno a toda la escena. Ah. Tú eres Brief, ¿no es así?
Lockhart se acercó a su pupitre con una sonrisa teatral, sus ojos brillando con una mezcla de curiosidad y suspicacia. El chico en el ojo del huracán. Lockhart soltó una risita extraña y prolongada que hizo que el Saiyajin alzara una ceja, confundido e incómodo ante el profesor. Frunció el ceño, su expresión dejando claro que no estaba interesado en esta interpretación de mierda. Ni se te ocurra. Lockhart hizo una mueca, claramente incómodo ante la mirada intensa del joven Saiyajin, pero mantuvo su sonrisa falsa, fingiendo que no había escuchado la advertencia. Vamos, muchacho. No seas tímido, dijo, tratando de sonar despreocupado y amistoso mientras tomaba a Trunks del brazo para obligarlo a levantarse. Te aseguro que la clase te lo agradecerá. Brief, visiblemente molesto, no tuvo más remedio que ponerse de pie, manteniendo una postura rígida y mirándolo fijamente, en silencio, sin mover un músculo. ¡Excelente! Ahora, Trunks, serás el feroz hombre lobo, anunció Lockhart, con tono dramático, como si acabara de idear una escena épica. Y necesito que practiques un aullido. Algo aterrador, vamos. Brief, sin embargo, continuaba en silencio, sus brazos cruzados y la expresión imperturbable, mirando a Lockhart con algo parecido a la lástima. Lockhart comenzó a perder la compostura ante la mirada fulminante del chico y carraspeó, algo nervioso. Muy bien, si prefieres mantener el misterio, entonces yo haré el papel de héroe, como de costumbre. Lockhart intentó recomponerse, ajustando su túnica exageradamente y dirigiéndose hacia la clase, que ahora observaba expectante. En la vida real, fui tan rápido que pude esquivar el ataque del hombre lobo. Fue una maniobra elegante, magistral. Miró al Saiyajin de reojo. Brief, vamos, lanza un golpe o un manotazo. Solo ten cuidado, no vayas a llorar cuando te derribe para contraatacar. Por un momento, Trunks se mantuvo en su lugar, sin moverse. Luego, con una mirada casi aburrida, alzó el puño, tan rápido que apenas fue un destello, y lo estrelló contra la mandíbula de Lockhart. Lockhart soltó un gemido de dolor, tambaleándose hacia atrás, mientras llevaba las manos a su mandíbula, claramente aturdido y con los ojos llenos de lágrimas. Brief no hizo ningún comentario, solo se volvió a cruzar de brazos, como si nada hubiera pasado. La única risa en toda la clase que no se molestó en disimular fue la carcajada despreocupada y escandalosa de Goten, que resonó en el aula como un eco de alivio en medio de la tensión. Los estudiantes a su alrededor lo miraron entre risas contenidas y asombro, incapaces de creer que alguien pudiera burlarse tan abiertamente de Lockhart. Hermione, como era de esperarse, sintió el impulso de callarlo, de reprenderlo, y en su mente ya visualizaba golpeándolo lo más fuerte que podía con su libro de encantamientos. Sin embargo, aquella vez, simplemente permaneció en silencio, absorta en sus pensamientos, aún afectada por la conversación que había tenido con Ron y Harry sobre sus sospechas. El timbre sonó, indicando el final de la clase, y el aula se llenó de movimiento y murmullos. Lockhart, aún con la mano en la mandíbula y tambaleándose ligeramente, intentó recomponerse frente a sus alumnos, aunque era evidente que el golpe lo había dejado aturdido. Para hoy, no hay tarea, murmuró, con una expresión desorientada mientras subía con dificultad las escaleras hacia su oficina. Los estudiantes comenzaron a salir del aula entre risas y susurros, y pronto Harry, Ron y Hermione se encontraban en el pasillo, murmurando entre ellos mientras se alejaban de la puerta. Sin darse cuenta, habían dejado atrás a Goten, quien aún soltaba las últimas carcajadas por la escena que acababa de presenciar. Oye, Goten, dijo la castaña, intentando llamar su atención cuando el joven Saiyajin finalmente los alcanzó. Verás, tenemos algo que hacer. Y quizá es mejor que no vengas. La sonrisa de Goten se desvaneció, reemplazada por una expresión de confusión genuina. Sus cejas se alzaron ligeramente, y en sus ojos brillaba una mezcla de curiosidad e ingenuidad, como un cachorro al que se le niega un paseo. ¿Y a dónde van?, preguntó con naturalidad, sin rastro de malicia ni segundas intenciones. Hermione sintió un nudo en el pecho. La culpa hizo que apretara los puños. Sus labios se movieron, intentando formar una respuesta, pero las palabras parecían escapar de su alcance. Es que, Hermione balbuceó, su voz apenas un susurro, buscando las palabras adecuadas. Harry intervino rápidamente, notando la incomodidad de Hermione y deseando terminar con la situación antes de que se volviera más difícil. Hermione quiere decir, dijo Harry con voz pausada, que esto es algo entre nosotros tres. Nada personal, solo es complicado.
Pero, oye, podrías ir a ver a Hugo. Seguro que él te dirá cuál es la estrategia y la hora en que nos reuniremos mañana para el partido. La sonrisa de Goten volvió a iluminar su rostro, esta vez con una calidez sincera y despreocupada, como si todo hubiera quedado aclarado. Ah, claro. Sin problema. Te avisaré más tarde. Dijo alegremente, soltando una energética risa, girando sobre sus talones para ir en busca de Uoot con sus libros en mano, sin rastro de molestia. El trío lo observó marcharse, sus pasos resonando mientras se alejaba por el pasillo. Hermione dejó escapar un suspiro y se llevó una mano al pecho, sintiendo una punzada de arrepentimiento. Goten, siempre tan confiado y dispuesto a ayudar, y ellos lo habían dejado fuera. Por un instante, quiso llamarlo de vuelta, explicarle la verdad. Pero el apremiante gesto de Harry la devolvió a la realidad. Vamos, murmuró Harry, señalando en dirección al pasillo que llevaba al baño de las chicas. Hermione asintió, aunque sus ojos seguían fijos en la figura de Goten hasta que dobló la esquina y desapareció de su vista. Con el corazón encogido, aceleró el paso detrás de Harry y Ron, esforzándose por apartar la imagen de aquella sonrisa sincera que acababan de En el imponente pasillo principal del Ministerio de Magia, el caos reinaba. Aurores iban y venían, sus túnicas ondeando mientras intentaban mantener el orden en medio de la revuelta. Las voces alzadas se mezclaban con pasos apresurados, creando un murmullo inquietante que resonaba en los altos techos. Entre la multitud, funcionarios de alto rango, incluido Barty Crouch padre, luchaban por mantener la calma, gesticulando y dando órdenes rápidas. El objetivo principal era claro: evitar que cualquier rastro de la perturbadora información sobre las masacres escapara más allá de esas paredes. El profeta había enviado a varios periodistas, pero se les había negado rotundamente la entrada. Incluso los ministros más cercanos a Cornelius Fudge apenas lograban acercarse al despacho del ministro de magia, donde las tensiones parecían al borde del estallido. Sin embargo, alguien con la intriga no podía quedarse con los brazos cruzados. Lucius avanzaba por el pasillo con su característico bastón, golpeando el suelo en un ritmo firme. Había llegado por un asunto personal, pero al notar el inusual alboroto, no pudo resistirse a averiguar más. Sus ojos claros brillaban con una mezcla de curiosidad y desconfianza, mientras observaba cómo los aurores susurraban entre ellos con semblantes pálidos. Fudge. Su voz cortó el ambiente como un cuchillo afilado, dirigiéndose directamente al ministro, quien estaba rodeado por varios asistentes que trataban de calmarlo. ¿Qué mierda está ocurriendo aquí? Todo el ministerio parece un jodido manicomio. Cornelius, con la cara desencajada y las manos temblorosas, levantó la mirada hacia el rubio mago. Su usual tono autoritario había desaparecido, sustituido por una expresión de profundo cansancio mientras se levantaba con pesadez. Lucius, dijo con un suspiro, como si el simple acto de hablar lo agotara. Esto no es algo que te concierna. Lucius entrecerró los ojos, aferrando con más fuerza el mango de su bastón de serpiente. ¿No me concierne, dices? Cuando todo el ministerio está al borde del colapso, ¿esperas que me retire como si no importara? Su tono era gélido, pero sus palabras llevaban una amenaza velada. Habla, Fudge. Ahora. Fudge tragó saliva, sus manos temblando visiblemente mientras intentaba ordenar sus pensamientos. Las imágenes que había visto aquel día eran demasiado gráficas, demasiado horribles para ser verbalizadas con facilidad. No es nada, intentó negar, pero su voz lo traicionó al quebrarse. Cerró los ojos un momento, como si eso pudiera apartar las visiones de su mente. Cuerpos destrozados, la aldea reducida a cenizas, sangre impregnando cada rincón. Lucius dio un paso adelante, inclinándose ligeramente hacia el ministro. Cornelius, no soy alguien que tenga paciencia para los rodeos. ¿Qué está ocurriendo? Finalmente, Fudge exhaló un suspiro tembloroso, como si las palabras que estaba a punto de decir le drenaran su energía. Pueblos enteros han desaparecido, murmuró, con la voz apenas audible. Familias, mugles, sangre mestiza, incluso magos de sangre pura. Nadie se salva. Lucius se mantuvo en silencio, su mirada afilada enfocándose en el rostro de Fudge. ¿Qué clase de magia oscura es esta? Preguntó en un tono bajo, cargado de sospecha. El ministro sacudió la cabeza, como si no tuviera respuestas. No es magia, al menos, no como la conocemos. Yo lo viví. Es algo diferente. Monstruos que vuelan sin escobas. Poderes que emanan de sus cuerpos, como explosiones de pura energía. Lucius palideció.
Su rostro se contrajo en una expresión de puro pavor. ¿Volar sin escobas? ¿Poderes que emanan de sus cuerpos? Lo primero que apareció en la mente del patriarca Malfoy, fue la imagen de la feroz batalla de esos dos malditos. Goten y Trunks. Malfoy comenzó a respirar de forma pesada, la ansiedad carcomiéndolo. No cedió, y su primer impulso para controlar ese ataque fue apretar su brazo. ¿Y qué han hecho los aurores?, preguntó finalmente. Los aurores que hemos enviado, ninguno regresa. Los pocos que lo han hecho están... Su voz se quebró. Están traumatizados, Lucius. El pavor pasó a una creciente sensación de desesperación. Su hijo, convivía con ellos, aunque de mala manera, lo hacía. Goten y Trunks, murmuró para sí mismo, sus dedos acariciando el mango de su bastón. Esos putos críos. ¿Qué dijiste? Lucius sacudió la cabeza, enderezándose mientras su mente comenzaba a trazar un plan. Nada que debas saber, Cornelius. Dicho esto, Lucius giró sobre sus talones, sus pasos resonando con decisión en el pasillo, mientras salía del despacho del ministro. Las palabras de Fudge y las imágenes que había descrito se quedaron grabadas en su mente, alimentando su miedo. Pero también, impulsado a proteger a su amada familia. En fin, mañana, iría al partido de Quidditch, y después de eso, tendría una charla muy seria con esos dos malditos ahí. En Hogwarts, el ambiente hervía de entusiasmo y anticipación. El primer partido de Quidditch de la temporada estaba a punto de comenzar, y no cualquier encuentro. Gryffindor contra Slytherin, un clásico, una rivalidad que siempre desataba lo mejor, y a veces lo peor, en ambos equipos y sus seguidores. Sin embargo, esa actitud de emoción y furor no se veía en todos los estudiantes, y el ejemplo perfecto, por el momento, era la misma Daphne. Caminaba con paso firme por los corredores, intentando ignorar las miradas curiosas de otros estudiantes que se preparaban para el partido. A su lado, su hermana menor la seguía de cerca, con una expresión que mezclaba preocupación e insistencia. Los ojos claros de Astoria brillaban con una mezcla de determinación y súplica. «Daphne, ¿de verdad no vas a desearle suerte al menos?», susurró, deteniéndose y bloqueándole el paso con una mirada suplicante. Daphne soltó un suspiro frustrado y cruzó los brazos con obstinación, sin detener su marcha. Sus ojos verdes se oscurecieron, reflejando una mezcla de resentimiento y algo más profundo, algo que ni ella misma parecía querer reconocer. «¿No por qué debería hacerlo?», replicó en un susurro brusco, como si la sola idea de desearle suerte le molestara en lo más profundo. «Pero es tu amigo». «Él, no», dijo, en un tono frío, algo que casi tenía acostumbrados a todos, pero no a su hermana. «Un amigo te cuenta lo que le pasa, no guarda secretos, no desaparece sin decir una palabra». Astoria la miró en silencio, leyendo en el rostro de su hermana una frustración que rara vez veía en ella. «Pero, ¿no crees que, tal vez, él tenga sus razones? Todos tienen secretos, incluso tú». Astoria la miró con dulzura, intentando suavizar su obstinación. «Él está solo aquí, ¿sabes? Le vendría bien escuchar algo amable, en vez de sentir que nadie lo entiende». Daphne desvió la mirada, ocultando sus emociones con el mentón alzado. Las palabras de su hermana le habían dado en el blanco, pero no estaba dispuesta a admitirlo. En lugar de eso, siguió avanzando hacia el gran comedor con un paso decidido y el rostro imperturbable. Al entrar, el bullicio era ensordecedor. En la mesa de Slytherin, Draco Malfoy estaba rodeado por un grupo de compañeros, todos dedicándole palabras de aliento, mientras él sonreía con la arrogancia de alguien que ya se veía triunfador. Pansy Parkinson estaba pegada a su brazo, mirándolo con devoción mientras él terminaba su desayuno con una expresión de satisfacción absoluta. «Hoy serás el héroe, Draco», le dijo Pansy en un tono embelesado, acurrucándose más cerca de él. Draco se limitó a darle una sonrisa desdeñosa, como si la victoria ya estuviera asegurada, y miró a los demás con una expresión de autosuficiencia. Las dos Grendras se unieron a la mesa y tomaron asiento junto a sus compañeros, aunque el aire de Daphne estaba claramente distante. Astoria, en cambio, miraba a Draco con una sonrisa tranquila. «Buena suerte en el partido, Malfoy», dijo Astoria con un tono amable, aunque en su mirada había algo más reservado, como si su mente estuviera en otro lado. Draco apenas le dedicó una inclinación de cabeza, aceptando el cumplido sin mucha ceremonia, mientras Pansy lanzaba una mirada curiosa a las dos hermanas. «¿Dónde estaban?»,
preguntó Pansy, observándolas con el ceño fruncido, como si las considerara sospechosas de algún misterio. Daphne levantó una ceja y puso los ojos en blanco antes de responder, fingiendo una calma que no sentía. Tuve que darme una ducha. No quería traer el olor de la práctica, respondió, acomodándose en su asiento con una expresión aparentemente despreocupada, aunque sus ojos se deslizaban por la sala con discreción. Pero no miraba a Draco ni al equipo. Más apartado del apoyo que recibía Malfoy, su atención se centró en una figura solitaria y callada: Trunks. El Saiyajin comía solo, despacio, como si cada bocado fuera una rutina meticulosa, indiferente a los gritos y al bullicio que lo rodeaban. A diferencia de Malfoy, Trunks no parecía esperar palabras de aliento ni miradas de admiración. Finalmente, Daphne apartó la mirada con un suspiro, tratando de convencerse de que no era asunto suyo. Daphne le dedicó a Malfoy una sonrisa controlada. «Buena suerte hoy», murmuró suavemente, intentando no mirar hacia la soledad del Saiyajin. En el vestuario del equipo de Gryffindor, el aire estaba cargado de anticipación y energía. Los jugadores se colocaban sus túnicas escarlata con el escudo del león en el pecho, ajustándose los guantes y comprobando por última vez el estado de sus escobas. Las voces eran bajas, entre susurros nerviosos y pequeñas bromas para aliviar la tensión. Ward, de pie frente a ellos con una postura firme, los observaba en silencio por un momento, dejando que se instalaran antes de comenzar su discurso. Una vez que todos estuvieron listos, se aclaró la garganta y dio un paso al frente, capturando de inmediato la atención de todos. «Bien, escuchen», comenzó con un tono decidido. «No vamos a mentirnos. Los de Slytherin tienen escobas mejores que las nuestras. Las Nimbus 2001 son las mejores que el dinero puede comprar». El comentario provocó un leve murmullo de aprobación, aunque cargado de incomodidad. Sin embargo, Wood levantó un dedo, deteniendo cualquier duda antes de que germinara. «Pero lo que ellos no tienen son jugadores mejores que nosotros», continuó, su voz adquiriendo fuerza. «Cada uno de ustedes ha trabajado más duro, ha entrenado más y ha demostrado tener un corazón más grande que todo el equipo de Slytherin junto». George Weasley, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, soltó una risa seca. «No me he secado del todo desde agosto», dijo, provocando una risa general en el grupo. Incluso Goten no pudo evitar soltar una carcajada, aunque rápidamente volvió a enfocarse cuando Wood lo fulminó con la mirada, aunque sin perder el semblante decidido. «Exacto, George», replicó Wood con una leve sonrisa antes de volver a dirigirse al equipo. «Hemos volado bajo la lluvia, en el viento, incluso en tormentas que habrían mandado a los de Slytherin corriendo a esconderse bajo sus mantas de seda». El comentario arrancó más risas, pero Wood rápidamente retomó su tono serio. «Hoy no jugamos solo para ganar», dijo, su voz resonando en el pequeño vestuario. «Jugamos para demostrar que somos mejores, no solo como equipo, sino como casa. Vamos a hacer que paguen por permitir que ese pequeño cabrón de Malfoy les comprara un lugar en su equipo». Su rostro se volvió hacia Harry, sus ojos brillando con determinación. «Harry, hoy tienes una misión. Eres nuestro buscador, el mejor que este colegio ha visto en años. Y quiero que le demuestres a Malfoy que ningún montón de galeones puede comprarle talento». Harry asintió, ajustando su agarre en la Nimbus 2000. Aunque no dijo nada, su expresión hablaba por sí sola. No tenía intención de dejar que Malfoy se saliera con la suya. Wood entonces se giró hacia Goten, quien estaba sentado en el borde del banco con su habitual energía contenida. «Goten, eres una de nuestras piezas clave hoy. Confío en que tú, junto con Angelina y Alicia, mantendrán la puntuación a nuestro favor». Goten se levantó de un salto, golpeándose el pecho con una mano y levantando la otra con entusiasmo. Claro que sí. El equipo se rió ante el entusiasmo del joven Saiyajin, cuya energía parecía contagiosa incluso en los momentos de mayor tensión. «Eso quiero escuchar», dijo Wood, permitiéndose una sonrisa antes de mirar al resto del equipo. «Ahora, recuerden, jugamos como equipo, y ganamos como equipo. Gryffindor cuenta con nosotros». El vestuario se llenó de un grito unísono cuando todos levantaron los puños al aire, listos para enfrentarse a Slytherin. Marcus Flint, el capitán, se irguió al frente de sus jugadores, escudriñándolos con una mirada feroz. Luego alzó la voz con una mezcla de autoridad y ambición. «Escuchen», gritó, asegurándose de captar la atención de todos los Slytherin. «Este partido lo tenemos en nuestras manos. No hay manera de que perdamos con el mejor equipo y las mejores escobas. Hoy será una victoria aplastante.
Quiero que Gryffindor salga humillado del campo, que sepan quién manda aquí. El equipo respondió con un sí. Enérgico y unánime, aunque había una voz que se ausentó en esa respuesta. Trunks, apoyado contra la pared con los brazos cruzados, observaba en silencio, ligeramente separado del entusiasmo colectivo. No tenía ninguna intención de unirse a las fanfarrias de Flint. Él era el único que sostenía una Nimbus 2000, el modelo de la temporada anterior, que Daphne le había regalado el año pasado en Navidad. Para Trunks, esa escoba tenía un valor especial. Era más que un simple instrumento deportivo. Al sostenerla, sentía que Daphne le había otorgado un buena suerte silencioso, y no tenía intención de renunciar a ese recuerdo. Al ver que Trunks no respondía con el mismo fervor, Flint se giró hacia él con una expresión de burla velada. Brief, dijo, acercándose al Saiyajin con una sonrisa forzada. No esperes que confiemos en ti hoy, no después de traer esa chatarra de escoba. Tendrás suerte si puedes seguirnos el ritmo. Tú sigue encargándote de la Bloodger. Y si por algún motivo, porque suele pasar, llegas a tener la Quaffle, pásala de inmediato a mí o a Graham. ¿Entendido? Bried entrecerró los ojos, su expresión revelando un leve desdén. TSK, como quieras, murmuró, apenas haciendo el esfuerzo de mirarlo. No tenía ánimo para discutir. Estaba ahí para jugar, no para complacer al idiota de Flint. Draco Malfoy, que se estaba asegurando de que cada detalle de su nueva Nimbus 2001 brillara impecable, soltó una risa maliciosa, lanzándole una mirada de desprecio a Trunks. Mira, Brief, parece que este será el partido en que finalmente todo Hogwarts vea lo inútil que eres. Con esa escoba vieja, vas a hacer el ridículo. La victoria será nuestra, y tú serás nuestra vergüenza. Malfoy pasó lentamente las yemas de sus dedos por el nombre grabado en su Nimbus, como si fuera una joya exclusiva, mientras sonreía con autosuficiencia. Brief ignoró las palabras de Malfoy, pero en su frente apareció una vena tensa, reflejando la irritación contenida. No iba a darle el gusto de una respuesta. Él había decidido jugar con la Nimbus 2000 de Daphne, y nada iba a cambiar eso, ni las burlas de Malfoy ni las órdenes de Flint. ¿No es increíble?, dijo Pansy, casi gritando para hacerse oír sobre el ruido. Malfoy va a debutar hoy. ¿Te imaginas? Va a ser legendario. Daphne apenas asintió, su mirada fija en el campo con una mezcla de curiosidad y expectación. Sí, claro, respondió con indiferencia, su voz apenas audible sobre el clamor. Pansy frunció el ceño, claramente frustrada por la falta de entusiasmo de su amiga, pero antes de que pudiera protestar, una voz masculina suave y segura interrumpió. ¿Daphne, cierto? Daphne giró la cabeza, un tanto sorprendida, para encontrarse con un chico alto y de aspecto elegante que estaba sentado a su lado. Sus ojos tenían un brillo tranquilo. Sí, soy yo, respondió Daphne, manteniendo un tono de calma, aunque su mirada reflejaba un leve interés. Es él, Daphne, intervino Pansy antes de que la conversación pudiera avanzar, con una emoción apenas contenida. Con un gesto apresurado, tomó la bufanda de Daphne y la jaló ligeramente hacia adelante. Es el chico del que te hablé. Theodore Nott. No sabes el trabajo que me costó que él te hablara, es un poco reservado. Daphne levantó una ceja, volviendo a mirar al joven con una mezcla de curiosidad y cautela. ¿Ah, sí?, dijo, sin intentar ocultar del todo su escepticismo. Nott, por su parte, esbozó una sonrisa ligera y elegante, inclinando la cabeza con un aire de cortesía. Supongo que Pansy no podía esperar a que nos presentaran de manera más convencional, comentó, con un tono de humor que hizo que Daphne relajara ligeramente la guardia. Me aseguré de que supieras de él porque, bueno, ya sabes, dijo Pansy, cruzando los brazos con satisfacción. Es de una de las 28 sagradas familias, como tú. Pensé que les caería bien, y parece que no me equivoqué. Daphne lanzó una breve mirada a Pansy antes de volver su atención a Nott. Había algo en él, un aire de tranquilidad y seguridad que contrastaba con el bullicio del ambiente. Bueno, Nott, ¿qué haces aquí hablando conmigo en lugar de animar al equipo?, preguntó Daphne, permitiendo que una pequeña sonrisa forzada jugueteara en sus labios. Oh, confío en que Slytherin ganará sin necesidad de mis gritos, respondió Nott, encogiéndose de hombros con tranquilidad. Pero pensé que era más interesante pasar este tiempo con alguien que claramente no se deja llevar por las multitudes. Daphne entrecerró los ojos, evaluándolo con cuidado, antes de esbozar una sonrisa más genuina. Pansy, viendo la interacción con un brillo triunfante en los ojos, no pudo evitar susurrarle el oído a Daphne. Te lo dije, no está nada mal.
Daphne no respondió, pero su mirada a Nott decía más de lo que sus palabras podrían expresar. Por primera vez en el día, se permitió distraerse del partido que estaba por comenzar. El estadio de Quidditch vibró con la emoción cuando los equipos hicieron su aparición. Los primeros en salir fueron los jugadores de Gryffindor, envueltos en túnicas escarlata que brillaban bajo el sol. Los cánticos y vítores de su casa se alzaron como un rugido ensordecedor, llenando el aire con el eco de sus nombres. Entre todos, el de Harry Potter resonaba con más fuerza, siendo coreado con una intensidad que hacía vibrar las gradas. En la sección destinada a los profesores, Lucius Malfoy, que había asistido al partido como invitado especial, apretaba los dientes con evidente irritación y pavor. Sentado con su habitual porte elegante, sus dedos se cerraban con fuerza en el brazo del asiento mientras sus ojos helados se posaban en un jugador en particular, Botten. El joven Saiyajin, con su sonrisa despreocupada pero cargada de desafío, no perdió tiempo en notar la presencia del patriarca Malfoy. Con una mirada directa que parecía atravesar la distancia entre ambos, Botten mantuvo sus ojos fijos en Lucius. Aunque su expresión era seria, sus labios se curvaron en una sonrisa vanidosa. El público apenas se recuperaba del entusiasmo cuando llegó el turno de Slytherin. Al salir los jugadores, una marea de aplausos y vítores inundó el estadio, haciendo temblar las tribunas. Las túnicas verde esmeralda ondeaban con elegancia, y las nuevas Nimbus 2001 que llevaban los jugadores parecían emanar un brillo que casi cegaba a los espectadores. Draco Malfoy encabezó la formación, su rostro iluminado por una sonrisa triunfante mientras el público gritaba su nombre. Desde su posición, Pansy Parkinson prácticamente saltaba de emoción, agitando una bandera con tanto fervor que parecía que iba a romperla. Sin embargo, la atmósfera cambió abruptamente cuando Trunks apareció detrás de sus compañeros de equipo. Las gradas de Gryffindor, Ravenclaw y Hufflepuff comenzaron a abuchear de inmediato, como era costumbre cuando los jugadores de Slytherin salían al campo, sobre todo con los rumores de los últimos días. Lo inesperado fue que los propios alumnos de Slytherin se unieron al abucheo, pero esta vez no dirigido al equipo contrario, sino al propio Trunks. El Saiyajin, con su Nimbus 2000 firmemente sostenida, estaba con la cabeza erguida al principio. Pero a medida que las burlas y los insultos aumentaban en volumen, su expresión comenzó a endurecerse. Los murmullos despectivos, el señalamiento de su escoba, que contrastaba notablemente con las relucientes Nimbus 2001 del resto del equipo, y el desprecio abierto de sus propios compañeros de casa, parecían formar una tormenta dirigida únicamente hacia él. Trunks apretó la mandíbula, intentando mantener la compostura, pero sus hombros se hundieron ligeramente. Por primera vez en mucho tiempo, bajó la cabeza. Desde las gradas de Slytherin, Daphne sintió que algo dentro de ella se revolvía. Su corazón se encogió con una punzada de culpa que parecía golpearla desde todos los ángulos. Ver a Trunks, con la cabeza gacha y su Nimbus 2000, el regalo que ella misma le había dado la Navidad pasada, la hizo sentir como si un balde de agua fría recorriera todo su cuerpo. A su lado, Pansy seguía vitoreando a Malfoy sin percatarse del conflicto interno de su amiga, pero la rubia apenas podía concentrarse. Sus manos apretaron su bufanda esmeralda, como si buscaran consuelo en algo tangible. Vaya, ese es el sangre sucia, la voz de Nott interrumpió sus pensamientos, sin darle mucha importancia, pero, acompañada de una ligera carcajada cargada de sarcasmo. Por un momento, el rostro de Daphne se contrajo en una mueca de disgusto, pero rápidamente compuso su expresión, volviendo la vista al campo. Mientras tanto, Flynn reunió a su equipo en el campo, haciendo un gesto para que se colocaran en sus posiciones. Trunks levantó ligeramente la cabeza, mostrando un destello de su orgullo herido, pero su usual energía parecía haber sido apagada por completo. Daphne cerró los ojos por un instante, deseando que el partido comenzara rápido, porque con cada segundo que pasaba, el peso de su culpa se hacía más insoportable. El bullicio del estadio se intensificó al máximo cuando Lee Jordan tomó el micrófono y comenzó su narración. Hola. Bienvenidos al primer partido de la temporada. Anunció con entusiasmo, su voz resonando con claridad en todo el campo. Hoy nos espera un clásico. Slytherin contra Gryffindor. El público respondió con gritos ensordecedores, vitoreando a sus respectivos equipos. Lee Jordan observaba el campo con ojos brillantes, listo para narrar cada jugada con su estilo característico. En las gradas, las banderas ondeaban y los cánticos se alzaban con una energía que electrizaba el ambiente. En el centro del campo, la profesora Och avanzó con paso firme, llevando la caja de las pelotas bajo el brazo.
Se detuvo en el punto central, su silbato colgando del cuello. «Presten atención», gritó con su voz autoritaria, asegurándose de que los jugadores la escucharan claramente. «Quiero un partido limpio. Cuando suene el silbato, el juego comenzará. ¿Entendido?». Los equipos se alinearon, y Flint y Wood se acercaron al centro del campo para el tradicional apretón de manos. Pero no había nada de cordialidad en el gesto. Ambos capitanes se estrecharon las manos con una fuerza innecesaria, sus rostros serios mientras intercambiaban miradas desafiantes. «Espero que estés listo para perder, Wood», espetó Flint con una sonrisa burlona. «Tú preocúpate por mantenerte en el aire, Flint», respondió Wood, apretando aún más el agarre antes de soltar la mano del capitán de Slytherin. La profesora Och sacó la quaffle de la caja y la sostuvo en alto mientras los jugadores se posicionaban en el aire. «Comencemos», exclamó, lanzando la quaffle al cielo. El sonido del silbato marcó el inicio. Las botas de piel de dragón del solitario joven se hundían profundamente en la arena blanda del desierto, dejando tras de sí un rastro irregular que el viento se apresuraba a borrar. Sus pantalones holgados, teñidos de negro como una sombra, ondeaban ligeramente con cada ráfaga de viento, mientras una chaqueta de cuero desgastada se adhería a su figura. El polvo y la arena inundaban el aire, formando una cortina cegadora que dificultaba la visión, obligándolo a caminar con cautela. Para protegerse del abrasador sol del desierto, llevaba una capucha oscura que ocultaba casi por completo su cabello, salvo por un mechón pelirrojo que asomaba rebelde en la frente. Una bufanda de tela áspera estaba firmemente amarrada sobre la parte inferior de su rostro, filtrando el aire que respiraba, aunque no podía evitar que el calor sofocante lo hiciera jadear ligeramente. Su respiración, lenta y pesada, rompía el silencio del vasto desierto mientras avanzaba con pasos que comenzaban a perder firmeza. Era un encargo más del banco. Romper otra maldición que había sido detectada en otro lugar inhóspito. Para él, este trabajo no era diferente de los anteriores. Otro día, otro peligro, otra maldición rota. Esa era la rutina que había aceptado como su vida, pero la cual amaba. El sol, implacable en el cielo despejado, parecía absorber cada gota de energía que poseía. El joven se detuvo un instante, llevándose una mano enguantada a la frente, limpiándose el sudor que se acumulaba bajo la capucha. «Apenas he empezado y ya parece que el desierto quiere acabar conmigo», pensó con un deje de irritación. Sin embargo, lo que esperaba fuera un día más de trabajo peligroso estaba a punto de cambiar de forma abrupta. ¡Boom! Un estruendo ensordecedor rasgó el aire, reverberando a través de las dunas como un trueno en medio de una tormenta. El joven se enderezó de inmediato, sus sentidos alertándose al instante. Giró la cabeza hacia el origen del sonido, entrecerrando los ojos para distinguir lo que estaba ocurriendo más allá de la nube de arena que había comenzado a levantarse en la distancia. Un pequeño pueblo escondido entre las vastas arenas, un lugar que solía visitar antes o después de sus jornadas, estaba siendo aparentemente atacado. Lo supo antes de verlo. Lo sintió en los gritos desgarradores que rompieron el silencio del desierto, gritos que helaban la sangre y transmitían un terror primitivo. No puede ser. Sus pensamientos fueron interrumpidos cuando un destello de luz verde cruzó el aire, seguido de otro estallido. Las sombras de figuras humanas corrían frenéticas por las calles del pueblo, mientras destellos de hechizos iluminaban el aire como fuegos artificiales en una noche oscura. Sin dudarlo, comenzó a correr. Sus botas, antes hundidas con esfuerzo en la arena, ahora golpeaban el suelo con determinación, ignorando el cansancio que había sentido minutos antes. Cuando llegó a la periferia, la escena que se desplegó ante sus ojos lo dejó sin aliento. Las casas estaban siendo reducidas a escombros, y los gritos de los aldeanos, mugles y magos que parecían defender lo que podían, llenaban el aire. Los aurores, reconocibles por sus movimientos organizados, trataban desesperadamente de contener el caos. «Trasladores», gritó uno de ellos, señalando un punto en el centro de la plaza. «Lleven a los mugles al ministerio. No podemos protegerlos aquí». En un destello plateado, un auror y un grupo de mugles desaparecieron, dejando tras de sí un vacío donde antes había habido desesperación. El joven pelirrojo apretó los puños. Entre el polvo y el caos, distinguió figuras que no eran humanas. Los perpetradores lanzaban esferas de energía con movimientos precisos y mortales, destruyendo todo a su paso. Esto no es magia, ellos están flotando. Y ahora Wood está pidiendo tiempo muerto.
A pesar de las increíbles escobas de las serpientes, parece que Son Goten ni siquiera parece importarle esto, y gracias a él, el equipo de Gryffindor va empatado. El estadio estaba sumido en el caos, los espectadores gritaban y señalaban mientras el partido se detenía momentáneamente. La profesora Och voló al centro del campo, su rostro reflejando una mezcla de autoridad y confusión, mientras los jugadores de ambos equipos descendían lentamente al suelo para discutir lo que estaba sucediendo. Desde las gradas de Slytherin, los abucheos y gritos no se hicieron esperar. Pansy Parkinson, con las mejillas enrojecidas por la frustración, alzó la voz por encima del bullicio. ¿Por qué demonios detuvieron el partido? Los de Gryffindor son unos malditos cobardes. Su grito resonó entre los aplausos y las risas burlonas de los demás alumnos de Slytherin, que parecían disfrutar del descontrol en el campo. Daphne, sin embargo, permanecía en silencio, mirando fijamente a Trunks, quien había descendido junto con el resto de los jugadores para discutir el extraño comportamiento de la Bludger. En el campo, los jugadores de Gryffindor se reunieron alrededor de Boor, quien intentaba mantener la calma, aunque sus manos apretadas en los costados traicionaban su nerviosismo. Harry, esto no tiene sentido, dijo Angelina, cruzándose de brazos. Esa Bludger no está actuando como debería. Esto no es normal. Fred y George, todavía jadeando por el esfuerzo de mantener a raya la pelota maldita, asintieron al unísono. Tiene algo raro, dijo Fred, señalándola con su bate. No importa cuánto la golpeemos, siempre vuelve directo hacia Harry. Es como si tuviera un objetivo fijo, añadió George, mirando a su hermano gemelo con el ceño fruncido. Y no soy yo, por una vez. Harry, que había permanecido en silencio, finalmente dio un paso al frente. Su expresión era decidida, aunque sus manos temblaban ligeramente al ajustar sus gafas. Yo me encargo, dijo, mirando directamente a Ward. No dejen de proteger a los demás por esto. Yo esquivaré la Bludger y me concentraré en atrapar la Snitch. Ward frunció el ceño, claramente en desacuerdo. Harry, no tienes que hacer esto solo. Sí tengo que hacerlo, insistió Harry, su voz firme. Si todos se preocupan por esa Bludger, no vamos a anotar ni una sola vez. Yo puedo manejarlo. El equipo intercambió miradas tensas, pero finalmente asintieron, aunque con evidente renuencia. Mientras tanto, el equipo de Slytherin observaba la escena desde su lugar en el campo, algunos con sonrisas burlonas y otros murmurando entre sí. Las risas eran particularmente fuertes entre los cazadores, quienes señalaban a Harry con descaro. Trunks aterrizó a regañadientes junto a ellos, sus brazos cruzados y el ceño fruncido. Había algo en el comportamiento de su equipo que no le gustaba, algo que le hacía sentir una punzada de incomodidad. Finalmente, rompió el silencio. ¿Qué mierda le hicieron a la Bludger? Preguntó, su tono frío, aunque apenas audible entre las risas. Adrian Puffey se giró hacia él con una sonrisa despreocupada. ¿Nosotros? Respondió con una falsa inocencia. No le hicimos nada. Marcus Flint, siempre rápido para añadir su granito de arrogancia, soltó una carcajada grave y pesada. Pero, admitámoslo, es una gran ventaja, ¿no? Dijo, golpeando al Saiyajin ligeramente en el hombro. Parece que la suerte nos sonríe hoy. El ceño de Brief se profundizó mientras miraba a su equipo. Con un suspiro profundo y cargado de agotamiento, se giró lentamente hacia su escoba. Sin embargo, antes de dar un paso más, algo en el aire pareció cambiar. Se detuvo en seco, su respiración se volvió errática y pesada, como si una fuerza invisible lo hubiera golpeado de improviso. Sus ojos se abrieron de par en par, y su semblante tranquilo fue reemplazado por una expresión de alerta absoluta. Giró la cabeza bruscamente hacia un punto específico en el horizonte, como si algo lo llamara desde allí. A solo unos metros de distancia, Goten sintió exactamente lo mismo. Su cuerpo se tensó, y una seriedad poco común se reflejó en su rostro. Sin pronunciar palabra, sus ojos siguieron el mismo trayecto que los de Brief, fijos en un lugar que parecía vibrar con una energía que solo ellos podían percibir. Desde las gradas, Dumbledore observaba la escena con una calma inquietante, sus dedos entrelazados frente a él, mientras sus ojos azules brillaban con una mezcla de comprensión y preocupación. A pesar del bullicio que continuaba a su alrededor, su atención estaba completamente centrada en los dos jóvenes Saiyajins. Esto no es normal, ni siquiera para ellos, murmuró para sí mismo, sus labios apenas moviéndose. Mientras tanto, en el campo de juego, Wood estaba demasiado inmerso en el momento como para notar la tensión que había invadido a Goten. «Goten. ¿Qué estás haciendo?»,
Vamos, es hora de concentrarse en el partido. Necesitamos ese punto. Goten no respondió de inmediato. Su cuerpo estaba rígido, sus hombros ligeramente temblorosos. Parecía debatirse internamente, luchando contra una sensación que no podía describir. Finalmente, se giró lentamente hacia su equipo, sus ojos llenos de una mezcla de disculpa y determinación. Wow, todos, yo. Su voz salió quebrada, insegura, como si estuviera cargando un peso que no podía compartir. Hizo una pausa, tragó saliva y desvió la mirada hacia Trunks, quien aún estaba inmóvil, con los puños apretados. De verdad lo siento. Fue todo lo que pudo decir antes de darse la vuelta abruptamente. Sin esperar una respuesta, corrió hacia su escoba y se elevó en el aire, dejando a sus compañeros de equipo sumidos en una confusión absoluta. Goten. El grito de Wout fue acompañado por un coro desesperado del resto del equipo de Gryffindor, pero el Saiyajin no miró atrás. Trunks, por su parte, no perdió más tiempo. Sin prestar atención a la confusión de sus compañeros de Slytherin, se inclinó ligeramente hacia adelante, apoyando los nudillos en el suelo como si se preparara para una carrera. Su cuerpo irradiaba una urgencia contenida, y antes de que nadie pudiera detenerlo, montó su escoba y salió disparado hacia los vestidores con una velocidad que dejó a varios boquiabiertos. Brief. ¿Qué diablos estás haciendo? Regresa aquí. La voz de Flynn resonó con furia, un intento de imponer autoridad. Su rostro estaba rojo por la frustración, y sus manos se cerraron en puños mientras gritaba. No puedes abandonar el juego, maldito idiota. Pero Trunks no le dedicó ni una mirada. Las palabras de Flint se desvanecieron en el aire, ignoradas por completo. Su mente estaba concentrada en esa energía, esa presencia perturbadora que había sentido, y sabía que no podía quedarse quieto. Desde las gradas, los murmullos y exclamaciones de incredulidad crecían, pero Dumbledore permanecía inmóvil, observando cómo los dos jóvenes abandonaban el campo. Así que ha comenzado, murmuró el anciano mago en voz baja. El bullicio en las gradas alcanzó un clímax de desconcierto cuando, de manera completamente inesperada, dos figuras destacaron abandonando el partido en plena acción. ¿Pero qué es esto? Son Goten y Trunks Brief, están dejando el campo. La voz de Lee Jordan, generalmente segura y entusiasta, resonó cargada de incredulidad y sorpresa. Su tono, amplificado por el megáfono, reflejaba lo que todos los presentes estaban pensando. Los ojos de Lee casi salían de sus órbitas mientras seguía el rastro de los dos jugadores que, ignorando toda lógica, se retiraban apresuradamente. En el aire, la profesora Och, silbato en mano, intentó imponer orden. Ustedes dos, deténganse inmediatamente. Regresen al campo o enfrentarán una sanción severa. El sonido estridente del silbato cortó el aire, pero fue inútil. Ni Goten ni Trunks mostraron intención alguna de detenerse. En las gradas de Slytherin, el caos se transformó rápidamente en ira contenida y burla despiadada. Maldito sangre sucia, Brief. ¿Qué demonios crees que estás haciendo? Gritó Pansy con su característica voz chillona, su rostro retorcido en una mezcla de enojo y desdén. Daphne, sentada a su lado, permaneció en silencio, su mirada fija en la figura de Trunks que se alejaba. Había algo en su andar apresurado, algo en la tensión de sus movimientos, que la hacía dudar. ¿Ahora qué clase de estupidez está haciendo? Pensó, aunque no pudo evitar que una pizca de preocupación cruzara su mente. En las gradas de Gryffindor, los murmullos comenzaron a escalar rápidamente hacia susurros conspirativos. ¿Ves? Te lo dije, Hermione. Te lo dije. Ron inclinó la cabeza hacia su amiga, su voz cargada de sospecha y casi de triunfo por haber predicho algo raro. Señaló hacia las figuras que se retiraban. Son ellos. Siempre lo han sido. Y ahora lo están demostrando. La castaña, sin embargo, no respondió de inmediato. Su rostro reflejaba una mezcla de confusión y preocupación. Sostenía una bandera de Gryffindor con tanta fuerza que sus nudillos se tornaron blancos. Algo no encajaba. Algo estaba terriblemente mal. No es normal, no puede ser normal. Murmuró, más para sí misma que para Ron. Sus ojos seguían fijos en Goten, analizando cada detalle, cada gesto. Finalmente, soltó la bandera y se giró hacia Ron con decisión. Tenemos que seguirlos. Esto no es un simple berrinche. Algo está pasando, y necesitamos saber qué. Antes de que Ron pudiera replicar, Hermione ya estaba abriéndose paso entre la multitud, empujando con una desesperación que no era usual en ella. Ron, lanzando un resoplido de resignación, no tuvo más remedio que seguirla. Hermione, espera. ¿Qué vamos a hacer si nos descubren?
Esto no es una de tus locuras de biblioteca. Gruñó mientras intentaba mantenerse al ritmo de su amiga. Desde una sección más apartada de las gradas, Lucius Malfoy observaba con atención cada movimiento. Su rostro, habitualmente frío y calculador, se oscureció aún más al ver a los dos jóvenes Saiyajins retirarse del campo. Esos dos, siempre esos dos. La sola idea de que estuvieran tramando algo lo hizo apretar con fuerza el mango de su bastón, sus nudillos marcándose contra la superficie pulida. Dumbledore, desde su posición elevada, también seguía cada detalle con una calma inquietante. Sus ojos azules brillaron con una intensidad particular mientras observaba no solo a los Saiyajins, sino también a Hermione y Ron que los seguían. Ojalá esta vez la suerte esté de nuestro lado. Musitó en voz baja, sus palabras cargadas de un significado que, por el momento, solo la devastación reinaba en el pueblo. La tierra estaba teñida de rojo y los escombros de los hogares derrumbados eran un testamento mudo de la masacre que había tenido lugar. Los gritos de dolor y súplicas de auxilio se habían convertido en un eco distante, casi ahogado por el peso del horror. En el centro de todo, Zangia se movía con crueldad, disfrutando de la cacería, aunque había una pizca de desesperación en sus movimientos. Sería más divertido empezar con las ciudades grandes, tanta gente gritando al unísono, tanta destrucción de un solo golpe. Se quejó, cargada de un tono casi infantil, como si se tratara de una niña desilusionada por un juego que no cumplía sus expectativas. Con un movimiento rápido y sin esfuerzo, su puño atravesó el torso de un auror que había intentado, en vano, darle tiempo a los pocos aurores que llevaban a un lugar seguro a los pueblerinos. El hombre se dobló hacia adelante, jadeando mientras un grito desgarrador escapaba de su garganta. La sangre goteaba de su boca y su cuerpo temblaba de dolor mientras intentaba apartarse del golpe fatal. Zangia lo observó con una sonrisa sádica que se ensanchó aún más al ver su sufrimiento. «¡Ah, qué espectáculo tan lamentable!», murmuró con desprecio. Luego, torció su puño dentro de la herida, girándolo en pequeños círculos, aumentando la agonía del auror. Los gritos del hombre resonaron como música para ella, y los observó con los ojos brillantes de placer. «Oh, no llores tanto, querido. Si te portas bien, prometo que haré esto rápido. O quizás no». El auror, desesperado, levantó sus manos ensangrentadas para agarrar el antebrazo de Zangia, intentando inútilmente liberarse. Por favor, te tengo hijos. Mi esposa está en casa, esperando, no lo hagas». Sus palabras salían entrecortadas por el dolor y el miedo. Las lágrimas corrían por su rostro, mezclándose con la sangre que manchaba su piel. Zangia inclinó la cabeza hacia un lado, observándolo como si fuera un juguete roto. Luego, con una sonrisa cruel, imitó sus balbuceos de forma exagerada, burlándose de su desesperación. «Oh, ¿de verdad? ¿Hijos? ¿Una esposa adorable? ¡Qué conmovedor!». Sus ojos brillaron con una luz maliciosa mientras acercaba su rostro al del auror. «Bueno, al menos morirás con la suerte de tener a alguien tan hermosa como yo en tu último aliento. ¿No es un consuelo maravilloso?». Antes de que pudiera terminar su macabro juego, una voz profunda interrumpió la escena. Siempre hablando demasiado. Goku avanzó con calma, desenvainando lentamente su espada. El reflejo del auror aterrorizado apareció en el filo brillante de la espada, amplificando su pánico. Goku mantenía una expresión neutral, casi aburrida, como si el sufrimiento de los demás no le provocara más que tedio. Sin embargo, su atención se desvió cuando escuchó un leve ruido entre los escombros cercanos. Volteó hacia su derecha, sus ojos entrecerrándose al ver cómo algo se movía entre las ruinas. Los escombros comenzaron a deslizarse, revelando la figura tambaleante de un muchacho. Su cabello rojo, desordenado y manchado de sangre, resaltaba bajo la luz del sol. Apenas podía mantenerse de pie, su cuerpo temblaba visiblemente. No lo toquen», jadeó el joven, su voz quebrada, pero llena de una determinación que parecía absurda dadas las circunstancias. Goku frunció el ceño, claramente irritado. «Bidou», gruñó, sin apartar los ojos del muchacho. «¿Qué demonios? ¿Se te olvidó aplastar a una cucaracha?». El muchacho avanzó un paso, tambaleándose, pero sus ojos estaban clavados en los extraños seres. A pesar de su evidente estado de debilidad, su presencia irradiaba algo que incluso los guerreros de plata no pudieron ignorar por completo. La brisa caliente del lugar se volvió casi insignificante frente al caos que reinaba en el ambiente. Bidou, uno de los guerreros de plata, avanzó con pasos pesados hacia el muchacho maltrecho.
Su expresión no reflejaba más que un frío desdén, como si todo lo que ocurría a su alrededor no fuera más que una rutina tediosa. Vaya, vaya, murmuró, su voz resonando con un tono casi burlón mientras inclinaba la cabeza hacia el chico. ¿Agallas? Sí, eso lo reconozco. Pero dime, ¿de qué te sirven si no sabes cuándo rendirte? El muchacho apenas podía mantenerse en pie, su cuerpo temblaba visiblemente y la sangre resbalaba desde su frente hasta sus mejillas. Su mirada estaba fija en Bidou, no con desafío, sino con la desesperación de alguien que sabía que no podía escapar pero que aún intentaba mantenerse firme. Antes de que pudiera siquiera pestañear, Bidou desapareció de su vista. Un instante después, el guerrero de plata estaba frente a él, su velocidad demasiado abrumadora para que el joven pudiera percibirla. Con un movimiento casual, extendió un dedo y lo presionó contra el pecho del muchacho. El impacto fue devastador, al menos para él. Su cuerpo salió disparado hacia atrás, chocando violentamente contra los escombros de lo que alguna vez fue una casa. El estruendo del choque resonó por todo el lugar, y un grito ahogado escapó de los labios del muchacho. El aire fue arrancado de sus pulmones, y el dolor intenso lo envolvió como una tormenta. Patético, dijo Bidou con una sonrisa que no alcanzó a sus ojos. ¿Sabes? Podrías haber sobrevivido si te hubieras quedado quieto y hubieras esperado tu turno. Pero no, tenías que desperdiciar tu vida de esta manera. El muchacho intentó moverse, pero su cuerpo no le respondía. Cada respiración era un esfuerzo hercúleo gracias a un dolor intenso en su costado izquierdo, eso le hizo sospechar que al menos una costilla estaba rota. Bidou, ignorando completamente el sufrimiento del joven, retrocedió un par de pasos y levantó sus brazos hacia los costados. Como recompensa por tus agallas, te dejaré ver un poco de lo que es el verdadero poder. Un aura brillante comenzó a rodearlo, y el suelo bajo sus pies tembló mientras el ki se acumulaba en su cuerpo. Con un grito gutural, Bidou liberó una explosión de energía que se extendió como una onda expansiva por todo el lugar. El muchacho fue arrastrado por la fuerza, su cuerpo girando y golpeándose contra más escombros, cada impacto amplificando su dolor. Bidou. Idiota. Gritó el pequeño Bujin. Extendió su mano como si quisiera detener a su compañero, pero sabía que era inútil. ¿No recuerdas que debemos ser discretos? Bidou giró la cabeza hacia él con una sonrisa arrogante. ¿Discretos? Se burló, con los brazos cruzados sobre su pecho. No hay nadie en este miserable planeta que pueda detenernos. ¿Por qué preocuparse? El chico, entre jadeos y gemidos de dolor, levantó la mirada. Su visión era borrosa, y apenas podía distinguir las figuras de sus atacantes. Pero en su mente, no había duda de su destino. Estaba muriendo. Cerró los ojos con dificultad, el rostro de su familia apareciendo en su mente como un último consuelo. Mamá, papá, mis hermanos, lo siento tanto. Creo que no llegaré a ver otro de tus horribles pero grandiosos suéteres esta Navidad, mamá. Un susurro apenas audible escapó de sus labios. El muchacho no era otro que Bill Weasley. Mientras tanto, Zangia seguía jugueteando con el auror que tenía atravesado por su puño. La sangre manchaba el suelo bajo ellos, y la mirada del hombre había perdido el brillo de la vida, reemplazado por un vacío escalofriante. Oh, no me digas que vas a rendirte ahora. Zangia lo sacudió como si fuera un muñeco, un gesto casi infantil pero cargado de crueldad. Vamos, no querrás perderte el espectáculo. El auror no respondió, sus labios temblaban débilmente mientras la vida se le escapaba lentamente. Zangia soltó un suspiro de exasperación y giró los ojos. Hombres, siempre tan débiles. Murmuró antes de volver su atención hacia Bidou, esperando con impaciencia su próximo movimiento. Bill se trató de levantar entre los escombros. Su cuerpo estaba destrozado, y el dolor que sentía en el costado izquierdo era insoportable, pero no iba a ceder. Con la mandíbula apretada y su varita temblando en su mano, comenzó a caminar tambaleándose hacia Bidou. Bidou lo observó con una mezcla de aburrimiento y burla. La diferencia de poder entre ambos era tan abismal que ni siquiera consideraba al mago un ser que debería existir. Flipendo. Expelliarmus. Expulso. Desmayus. Gritó Bill, invocando un aluvión de hechizos en rápida sucesión. Los rayos de luz mágica volaron hacia Bidou como flechas disparadas con desesperación. Sin embargo, cuando impactaron contra la barrera de ki que lo rodeaba, se desvanecieron como si nunca hubieran existido, dejando tras de sí solo el eco de los encantamientos.
La incredulidad se apoderó del rostro de Bill. Apenas tuvo tiempo de procesar lo que estaba ocurriendo antes de que Vidou apareciera frente a él con una velocidad que desafiaba la lógica, al menos para él. El guerrero era inmenso, una montaña viviente de músculo y energía. Bill tuvo que levantar la cabeza para mirar esos ojos llenos de desprecio que lo juzgaban desde arriba. Desesperado y sin opciones, Weasley lanzó un puñetazo hacia el abdomen de Vidou. El impacto no tuvo ningún efecto. Era como golpear una pared de acero. Una y otra vez, el mago golpeó con toda la fuerza que le quedaba, pero sus ataques no eran más que una molestia insignificante para su adversario. En cambio, Bill se estaba machacando los nudillos. ¿A qué estás jugando?, preguntó Vidou entre carcajadas, ni siquiera molestándose en esquivar los golpes. Vamos, despídete de este estúpido mundo de una vez. Levantó su enorme puño, dispuesto a acabar con Bill de un solo golpe, aplastarlo, dejarlo prácticamente como licuado. Sin embargo, justo cuando estaba a punto de asestar el golpe final, un grito desgarrador rompió el aire. ¡Ah! Un destello dorado cruzó el cielo como un meteoro, acercándose a una velocidad vertiginosa. «Son esos mocosos», gritó Gokua, señalando con incredulidad. Goten apareció como una bala, su cuerpo envuelto en un resplandor dorado que brillaba con una intensidad cegadora. Extendió su puño hacia él, dispuesto a impactarlo con toda su fuerza. Sin embargo, Vidou reaccionó con una calma aterradora, dando un paso lateral para esquivar el ataque con facilidad. Su velocidad era tan increíble que el movimiento fue imperceptible para el ojo humano. Antes de que el Saiyajin pudiera reaccionar, Vidou levantó su rodilla y la incrustó con fuerza en el abdomen del joven Saiyajin. El impacto fue devastador. Goten se dobló sobre sí mismo, un jadeo ahogado escapando de sus labios, mientras su cuerpo era impulsado hacia atrás por la fuerza del golpe. Desde el suelo, Bill miró la escena con asombro. No podía entender lo que acababa de suceder, no logró ver. El chico que había llegado como un relámpago ahora estaba de rodillas frente a Vidou, con la pierna de este hundida en su estómago. Dos cosas captaron su atención de inmediato. La primera era la extraña luz dorada que rodeaba al muchacho, similar a la energía que Vidou emitía, pero mucho más cálida y vibrante. La segunda era aún más desconcertante. El chico llevaba puesta la túnica de Quidditch de Gryffindor.